cuando hablamos de esas características de evaluación, nosotros, aquí a la derecha os he puesto lo que mide vuestra batería. Es decir, serían factores individuales, intralaborales, extralaborales, etcétera. Nosotros, ya digo, aparte de las baterías o las pruebas concretas, estaría esta previa de conocimiento del ser humano al que vamos a evaluar. Y ahí no me entretengo más, ya os lo he explicado. Y aquí, en la intervención, y aquí ya pues me voy a recrear un poquito más en el tiempo que tengo, porque era el objetivo, ¿no? La intervención, como os decía antes, siempre tiene que ir dirigida a las políticas de empresa. Es decir, la tengo que incluir dentro de las políticas de empresa. En ese ejemplo que vamos a ver luego, de esta empresa minera, habitualmente no podemos explicar demasiados casos, porque en el tema de psicosocial es un tema muy sensible y las empresas habitualmente no quieren pues que se vulnere la confidencialidad de los datos, pero estos quedaron tan contentos que me dieron permiso y entonces por eso puedo ir explicando con datos concretos, etcétera, porque si no siempre tengo que ir hablando así como de cosas inconcretas, ¿no? Porque no les gusta que se diga. Pero estos, a pesar de que tenían un panorama horrendo, muy malo, pero como luego lo mejoraron y ahora están muy contentos y ganaron el casco de no sé qué de la minería y todas esas cosas, pues autorizaron para que se pudiera dar los datos, ¿no? Entonces, ahí se hizo una redacción, una declaratoria por parte de la directiva de la empresa que se incluyó dentro de su política general, ¿no? En cuanto a todo lo que habíamos detectado y estábamos corrigiendo, que ya formara parte de esa política de empresa. ¿Por qué la importancia de ello? Porque todos los que estáis en la gestión de empresas sabéis que si está dentro de mi política de empresa hay una normativa que regula eso. Y entonces quiere decir que es de obligado cumplimiento. Entonces, como es de obligado cumplimiento, pues si yo digo que en mi política de empresa está la tolerancia cero a situaciones de acoso, quiere decir que además de ser una protección para el trabajador, cuando las cosas se hacen bien hechas, es una protección también para la empresa. ¿Por qué? Porque si yo no tengo contemplado, por ejemplo, el acoso, que todos ya estáis muy metidos en el tema, ¿no? Por ejemplo, el acoso, yo no lo tengo dentro de mi política general de empresa como una tolerancia cero a esas situaciones, ¿qué pasa? Que si en mi empresa será un caso de acoso y denuncia, yo seré parte denunciada. A mí me van a denunciar junto con el acosador. ¿Por qué? Porque es en mi casa donde se provoca el acoso y yo no lo he evitado. Indudablemente, si estamos hablando, no sé, de una situación como cuando trabajábamos en fiscalía, que son miles de empleados, es muy difícil que el jefe tal pueda controlar todo lo que pasa ahí. Entonces es una protección para el trabajador, pero también para la empresa. ¿Por qué? Porque si yo la incluyo dentro de mi política, es de obligado cumplimiento. Y en el momento que tú pones una denuncia porque te están acosando, yo soy parte denunciante, no denunciada. Y eso es importante. Es decir, cuando se hacen las cosas bien en lo psicosocial, protege a todos. Protege a la empresa y protege al trabajador. Bien, entonces eso los empresarios deben entender. Es decir, haga las cosas bien. O sea, no va a ser una inversión. Lo va a ver, o sea, eso va a revertir después. ¿Por qué? Porque si usted es denunciado junto con el acosador, aunque usted no haya tenido la culpa, pero como no tiene un protocolo que contemple todo eso, usted es tan culpable como el otro. Y eso se paga en forma de sanción. Ya no me acuerdo las sanciones de la ley que tal, antes me las sabía de memoria, ahora ya se me han olvidado, ¿no? Pero son no sé cuántos salarios, etcétera, etcétera, que se le pone a la empresa también. Eso es dinerito, ¿no? Entonces vale más gastarlo en hacer una buena gestión de ese riesgo
que en dejarlo así y que de repente lo pagues, además por una sanción, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver esto, ¿no? Las normas, procedimientos, ¿por qué? Porque de ahí se van a derivar los comportamientos dentro de la organización. Y además, ver exactamente cómo vamos a comunicar a todos, e incluso muchas veces vamos a necesitar una comunicación formativa, ¿no? Como decimos nosotros. Es decir, nosotros desde que entramos a la empresa decimos que nos estamos comunicando y formando. Desde el primer día. O sea, nosotros cuando entramos el primer día, la primera reunión es con el staff directivo, sentamos las bases del programa, cómo se va a hacer, las reuniones, todo eso ya está establecido, etcétera. Y a continuación nos vamos reuniendo con la totalidad de los trabajadores. Nosotros habitualmente no trabajamos con muestras. Nunca. Porque en temas de salud, pues el que no te duela el pie a ti no quiere decir que el mío no me lo tengan que amputar mañana. Entonces, en temas de salud a mí no me sirven las estadísticas y no me sirven las muestras. Y por lo tanto nosotros siempre, también ese es un compromiso con cualquier empresa en la que entremos, vamos al 100%. Al 100%. Habitualmente a lo mejor es un 98% porque hay alguien que está de vacaciones, está de baja laboral, etcétera, ¿no? Pero vamos al 100%. No me sirven las muestras. Es nuestra opinión. Porque sé que mucha gente trabaja con muestras, ¿no? Pero yo en temas de salud lo veo peligrosísimo. Porque es decir, uy, qué bien están todos, ¿no? Y dices, no, perdón. O sea, si yo en una empresa de 10.000 trabajadores, de 10.000, el 99% está bien, yo voy a decir en mi informe, esta empresa es una empresa saludable, aunque hay tantos casos en los que se debe intervenir. O sea, en salud yo no puedo obviar el caso. Y hay que ir siempre al caso. Por eso yo ayer que me enseñaban la muestra esa de interpretación de la batería, me indigné, porque me indigno mucho yo con estos temas. Entonces me indigné como mucho, ¿no? Porque dije, es aberrante que con un buen instrumento se haga esta interpretación. Es aberrante. O sea, no puede ser. O sea, habría que agarrar a la persona que hizo eso y decirle, a ver, siéntate aquí y dime qué has hecho. Porque pasar la batería, mira, tira que te va, todo el mundo la puede pasar. O sea, tampoco es un secreto de Estado, ¿no? Pasar una batería. La gracia, precisamente, y por lo que se le debe pagar a un profesional, es para que la interprete bien y para que haga una buena recomendación. Claro, porque si no, ¿a dónde vamos a parar, no? Entonces, por tanto, ahí estaríamos en eso, ¿no? Las acciones para eliminar, en principio, ya sabéis, en lo psicosocial, como en cualquier otra cosa. Ayer teníamos un debate interesante en la OIT y ellos me decían respecto a las acciones, ¿no? Bueno, pero a veces podemos intervenir, ¿no? Y me lo estaba diciendo un ingeniero, ¿no? Yo le dije, alto ahí. En psicosocial, el que interviene es el psicólogo. Pero es que en este país no hay muchos preparados, Tomás, ni en España tampoco habían, ni en México hay ahora, ya tienen la norma. Es decir, pero a ellos es a los que hay que prepararlos. A mí me dijo uno del IMSS de allá de México, sí, por eso vamos a preparar médicos. Oiga, pues gasta el recurso en preparar a los psicólogos, ¿no? Es decir, no tienen, pero ¿por qué van a preparar a los médicos? Preparen a los psicólogos, que son los que tienen que entender de este tema. Es cierto que en las universidades y las carreras, y en España pasa igual, y sigue pasando después de 25 años de la ley, es decir, no están focalizados para el tema. ¿Por qué? Porque también hay un negocio montado alrededor de eso, y entonces ya te venden la maestría o la especialización, o yo qué sé qué, etcétera. No les interesa tampoco meterlo en la carrera, ¿no? Pero bueno, es igual, las causas que sean. Pero no confundamos. Es decir, claro que hay que preparar, y yo soy consciente, hace muchos años que vengo por Colombia, y es cierto que los psicólogos no se están preparando para todo este ámbito de la salud laboral.
es cierto. O sea, hay muchos psicólogos de organizaciones y trabajo, pero que lo que está haciendo es dedicarse a la selección de personal, por ejemplo, a departamentos de recursos humanos, o otros que se dedican a clínica, etcétera, ¿no? Pero no tanto está ese perfil importante que se necesita, pues precisamente para diseñar esos programas. Y no debería ser ni un ingeniero ni un médico, etcétera, ¿no? Entonces me decían, bueno, pero pasar la batería, etcétera. Digo, no, es que para pasar la batería tampoco se trata de un test de una revista de peluquería. Para pasar una batería hay que saber también, porque a mí lo que menos me importa, y os lo digo sinceramente, y supongo que si estuviera aquí Gloria Villalobos os diría lo mismo, porque es decir, la batería es un buen instrumento, pero jamás puede suplir mi conocimiento de lo que yo observo, veo y diagnostico. Jamás. O sea, me tiene que confirmar lo que yo ya sé para presentar los datos de una manera coherente, justificada a los demás. Pero yo ya lo tengo que saber eso. Si yo tengo que esperar que la batería me diga lo que yo no sé, como decimos en mi tierra, plega, no sigue, acaba. no sigas, ¿no? Apaga y vámonos, ¿no? Es decir, no puede ser. Entonces, yo he oído muchas críticas a la batería. Y no sé por qué. Pero yo creo que es por eso, por los resultados que luego ven. Pero eso no es culpa de la batería. O sea, nosotros, yo he coincidido con Gloria en muchos eventos que ella explica la batería y luego salgo yo a explicar la intervención, por ejemplo, ¿no? Y siempre lo he entendido muy bien, la batería, ¿no? Entonces yo creo que mucha gente se encuentra con lo que yo me encontré ayer, ¿no? Y dice, wow, ¿para esto tanta batería? Para que me digan que haga pausas activas, ¿no? O sea, entonces, pero no es culpa de la batería, ¿no? Es de la interpretación. Entonces, por tanto, en esas acciones, para eliminar, tenemos que contar con los expertos. En nuestra ley de prevención se contemplaba eso. O sea, se decía, normalmente las evaluaciones, un test, etcétera, un técnico superior de prevención de riesgos laborales, etcétera, lo podría hacer, pero ya para diseñar, interpretar y diseñar, tiene que ser la figura de un experto. En Colombia dice que es el psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo y con ICEX. Y acá siempre hemos dicho que trabajamos con universo, no con muestras. Ajá, eso es muy importante. Exactamente, sí. Bueno, es que yo creo que cualquiera que esté metido en el tema, como yo digo siempre, coincidimos, aunque uno esté en Japón, el otro en España y el otro en Colombia. Es decir, los que trabajan el tema de verdad a fondo, llegas a las mismas conclusiones, ¿no? Es decir, no hay otras interpretaciones ahí, ¿no? Entonces, cuando yo ya tengo claras qué acciones debería hacer, tengo que marcar indicadores. Porque si estamos hablando de empresas saludables, no debemos olvidar que la salud de una empresa es la parte económica. Porque yo puedo tener una empresa estupenda, que me permita un entorno saludable, pero que mañana la tenga que cerrar. ¿Pues de qué sirve? O sea, no, yo quiero trabajar en una empresa competitiva en el mercado, que sea la mejor del mercado, que ganen millones de pesos, claro que sí, que a mí me paguen bien, me traten bien y yo pueda ir a trabajar contento y feliz. Eso es lo mejor, eso es lo que debe de ser, eso es lo natural. No porque una empresa gane dinero hay que decir, uy, pero esto, fíjate tú, todo el dinero. No, perfecto. Ahora, claro, si ganan mucho dinero y a mí me pagan un sueldo basura, un salario basura, entonces es cuando no está bien. Eso no es saludable.